La economía mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial se aplicaron reformas al sistema capitalista con el fin de facilitar su estabilidad y su renovación en los países afectados. Hacia 1950 comenzó una etapa de oro para el capitalismo. El desarrollo de los sistemas de producción industrial posibilitó el crecimiento económico y la llegada del empleo pleno. Intervencionismo y estado de bienestar. Desde los años 30 fue aplicado el modelo keynesiano para transformar la economía estadounidense. Keynes planteó que el desarrollo iba de la mano con la intervención del Estado en el campo de lo económico. Después de la Segunda Guerra Mundial, y particularmente entre 1950 y 1973, el sistema productivo estadounidense alcanzó altos niveles de estabilidad. La planificación de la producción permitió que se mantuvieran altos niveles de empleo y un intercambio comercial con el extranjero favorable. Con el incentivo al comercio internacional por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Estados Unidos logró expandir su modelo a Europa, que implantó en varios países el estado de bienestar y en una parte del tercer mundo. La industria automovilística, la producción de manufacturas y el desarrollo científico y tecnológico fueron los factores que sostuvieron la economía mundial entre 1960 y 1973. La intervención del Estado generó cosas buenas para las personas y las empresas, ya que significó la distribución de subsidios a los desempleados, a las empresas, a la gente de escasos recursos, etc. Esto permitió el aumento de los ingresos de las familias, el crecimiento del consumo, el crecimiento de la población y la disminución del desempleo y contratación. Pero tuvo graves consecuencias porque creó un déficit fiscal de presupuesto del Estado. La crisis de 1973. El desarrollo de nuevas tecnologías industriales generó una fuerte dependencia de las fuentes de energía naturales. El petróleo se convirtió en el bien más preciado para el desarrollo de las industrias en los países más desarrollados. Como respuesta al creciente poder de las multinacionales petroleras, nació la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, OPEP, conformada por Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. La OPEP tenía en sus manos más del 40% de la producción mundial y el 175% de las reservas. Para 1973, los países de la OPEP incrementaron los precios del barril un 350%. Las economías mundiales se desestabilizaron, el incremento del precio del petróleo sembró desconfianza entre los inversionistas y la mayoría de los gobiernos tuvieron que adoptar medidas para frenar el consumo y la inflación en sus países. La crisis del petróleo generó problemas para la producción industrial y para la gente del común. El neoliberalismo. Durante toda la década, el crecimiento se estancó, los niveles de inflación se dispararon y se vivieron crisis fiscales debido a la evasión de impuestos. En Estados Unidos se dio un debate entre los socialdemócratas y las grandes corporaciones, que sentían que el gran poder del Estado en sus intervenciones económicas limitaba su crecimiento. Para 1979 se había planteado la necesidad de disminuir el tamaño y el gasto social del Estado y el poder de los sindicatos, atacar la inflación mediante políticas monetarias y privatizar la industria, la agricultura y la extracción de recursos. Estas medidas son conocidas como el neoliberalismo. Desde los años 40, un grupo de economistas argumentaban que dentro de los mercados se debía respetar la ideología de la libertad individual y que lo que el Estado debía hacer era asegurar el derecho a la propiedad privada y al establecimiento de negocios a nivel internacional. El neoliberalismo se sostuvo sobre esta lógica individualista y se instaló durante los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, en Gran Bretaña. La globalización económica es un proceso de expansión del intercambio entre todos los países del mundo. Con el desarrollo de los medios de comunicación masiva y la llegada de la era informática, se generaron nuevos lazos culturales, políticos y sociales. En cuanto al comercio, desde finales de los años 80, los gobiernos firmaron tratados de libre intercambio, como el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, firmado en Montevideo, Uruguay. En 1995 se creó la Organización Mundial del Comercio, OMC, para proteger los acuerdos entre los 153 países miembros. Se incrementó el poder de las grandes corporaciones transnacionales. Sus procesos productivos se expandieron al tercer mundo con el fin de reducir sus gastos. Las bolsas de valores se convirtieron en un nuevo mercado de intercambio, en donde se movían los negocios de compra y venta de las grandes corporaciones. El auge del sistema financiero ayudó a incrementar el poder de los corredores de bolsa que realizan operaciones especulativas con el fin de aumentar sus ganancias. La crisis económica actual. En 2008 estalló una nueva crisis en el capitalismo global debido a problemas como el incremento del precio de las materias primas, los malos manejos crediticios e hipotecarios, inflación, entre otros factores.
La crisis comenzó cuando el sistema financiero estadounidense colapsó debido a la creciente especulación con bonos inmobiliarios realizada por los financieros en Wall Street. Los inversionistas generaron un clima de desconfianza que se generalizó a todo el mundo y afectó gravemente las economías de los países desarrollados. Con la bancarrota de la firma financiera Lehman Brothers comenzó la crisis económica mundial. Las potencias económicas mundiales. En el orden económico mundial actual existen tres grandes bloques: Estados Unidos, la Unión Europea y los países emergentes, India y China principalmente. Los dos primeros se encuentran representados en el G8, Grupo de los 8, que agrupa a las 8 naciones más industrializadas del mundo, incluyendo a Rusia. Por su parte, China ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos, de acuerdo con su PIB. Japón, que años atrás era la tercera potencia económica mundial, ha sido desplazada por otras naciones como la India. Estados Unidos. Con el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos pasó a ser la principal potencia económica y militar a nivel mundial. Produce casi el 25% de la riqueza mundial. Sus multinacionales controlan la mayor parte del comercio internacional y el dólar es la divisa de referencia mundial. Tiene gran peso en las organizaciones económicas internacionales como la Organización Mundial del Comercio, OMC, y el Fondo Monetario Internacional, FMI, y en diversas organizaciones económicas regionales. Sin embargo, durante la última década ha venido perdiendo peso como consecuencia de la crisis mundial y el crecimiento de China, que en muy poco tiempo puede consolidarse como la primera potencia económica mundial. La Unión Europea. Con la creación de la Comunidad Económica Europea, CEE, en 1958 se instalaron las bases para una confederación de naciones en el continente europeo. El organismo nació con el Tratado de Roma en 1957 y contó con el apoyo de diversos países. En 1987 fue firmada el Acta Única Europea, con la que se permitió la libre circulación de personas y de mercancías y se institucionalizó la cooperación intergubernamental. En 1992, en Maastricht, fue firmado el Tratado de Establecimiento de la Unión Europea junto con la instauración del euro como la moneda única del continente. Actualmente, la Unión Europea está compuesta por 27 estados y pasa por un periodo de crisis debido a las dificultades económicas de algunos países miembros, como España, Portugal y Grecia. El caso de Japón. Entre las décadas de 1950 y 1960, Japón se convirtió en la tercera potencia económica a nivel mundial, con un sistema de trabajo estable y varios espacios para la investigación. Hacia la década de 1990, Japón sufrió una crisis financiera que frenó su desarrollo, pero a comienzos del siglo XXI comenzó a mostrar signos de recuperación. Sin embargo, en marzo de 2011, un devastador terremoto que azotó el nororiente del país volvió a poner en aprietos a la economía japonesa. Tras años de escaso crecimiento y de las catástrofes naturales, la economía japonesa está recuperando hoy gracias a la venta de productos industriales, principalmente de alta tecnología, automóviles y electrónica de consumo, aunque su principal problema es la escasez de recursos naturales propios, por lo que depende de otros países para obtener materias primas. Los bloques económicos. Desde los años 70 se establecieron nuevos bloques económicos a nivel internacional. El Grupo de los 8, o G8, reúne a los países con mayor grado de industrialización y desarrollo. Sus miembros son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. En sus cumbres, el G8 plantea estrategias para solucionar algunos de los problemas prioritarios a nivel mundial. Su posición defiende la libertad de mercado y la necesidad de mantener órdenes democráticos. El Grupo de los 20, o G20, integra a la Unión Europea con los jefes de Estado de 19 países desarrollados o en vías de desarrollo. El foro se ha convertido en el encuentro económico mundial más importante de la década de 2000, pues ha permitido la discusión sobre las políticas neoliberales. Las potencias emergentes. A comienzos del siglo XXI, ascendió un nuevo grupo de países en el camino del desarrollo industrial y la influencia política global, los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
se unieron al grupo de los tigres asiáticos, Corea del Sur, Tailandia, Singapur y Taiwán, en el desarrollo de los sistemas económicos estables y en ocasiones autónomas frente a los lineamientos del FMI y del Banco Mundial. Durante la primera década del siglo XXI, las potencias emergentes diversificaron sus comercios, incrementaron su inversión en tecnología y educación y lograron un gran crecimiento de sus economías. Además, se establecieron nuevos acuerdos de intercambio entre ellas o con otras economías emergentes. China. Con la instauración del sistema capitalista, China logró el desarrollo de una industria masiva de productos de alta tecnología en varios sectores de la economía, que son vendidos con facilidad en el mercado asiático, el africano y el latinoamericano. La producción textil y electrónica sostiene la economía china actualmente. En el campo del desarrollo tecnológico, China ha empezado a explorar el camino de los transportes de alta velocidad. India. El desarrollo de la India ha estado ligado a la explotación de la investigación científica y a la creación de la industria del outsourcing o tercerización. La India no consolidó una industria manufacturera durante el siglo XX, sino que más bien se centró en generar el llamado desarrollo humano. El principal socio comercial de la India es China. Brasil. La economía brasileña se ha sostenido sobre la inversión en educación y tecnología, así como en la exportación de materias primas y minerales a Estados Unidos. Desde el 2008 se firmaron nuevos tratados a favor del libre comercio entre Brasil y China, y en el 2010 China desplazó a Estados Unidos al segundo lugar como socio comercial del país latinoamericano